Los informes policiales del incidente de Bitterroot Valley de 2019 fueron en gran parte censurados, pero los lugareños conocen la verdad. Saben quién es Magnus Blackwood. Lo llamaban la montaña que respira, un alfa tan imponente y volátil que su propia manada caminaba sobre cáscaras de huevo para evitar ser aplastada. Durante 10 años, ninguna mujer sobrevivió más de una semana en su presencia sin huir aterrorizada. Era un rey sin reina que gobernaba un imperio de miedo. Pero un martes de noviembre, una chica llamada Vivian Tate, una camarera sin estatus y sin nada que perder, entró en su sala del trono. No se inclinó, no tembló. Y lo que sucedió a continuación no solo rompió las reglas de su mundo, reescribió la historia. Para entender por qué una chica como Vivian Tate entraría voluntariamente en la boca del lobo, hay que comprender la desesperación de las afueras de Creekwood. No se trataba de un reino mágico y resplandeciente. Era la montana rural, donde los inviernos eran brutales, la economía estaba muerta y la jerarquía de los hombres lobo tenía menos que ver con la nobleza y más con el crimen organizado. Vivian tenía 23 años y trabajaba turnos dobles en el Sal's Diner, junto a la autopista 93. Era una omega, una designación que en esta parte del país significaba que eras prácticamente invisible, el último eslabón de la cadena alimentaria, físicamente más débil y que se esperaba que mantuvieras la cabeza gacha. Pero Vivian tenía una columna vertebral de acero. Tenía que tenerla. Su hermano menor, Leo, había nacido con una enfermedad respiratoria que requería costosos tratamientos con nebulizador, y sus padres se habían marchado de la ciudad hacía 5 años, sin dejar nada más que una camioneta oxidada y una montaña de deudas. La deuda no era con un banco, era con la manada Blackwood. Los Blackwood eran dueños de los aserraderos, las empresas de seguridad privada y los políticos. En la cima de esa pirámide se encontraba Magnus Blackwood. Los rumores sobre Magnus alimentaban las pesadillas. Los testigos afirmaban que medía casi 2 metros y que tenía cicatrices de una guerra territorial que acabó con la manada vecina en 2014. Decían que su forma de lobo era monstruosa, una reliquia de la era primitiva, y que su temperamento era una bomba de relojería. Desde la muerte de sus padres, se había convertido en un recluso, gobernando desde la brutal mansión de hormigón y cristal conocida como la aguja que dominaba el valle. Cada año la manada Blackwood recaudaba el tributo. Era una tradición arcaica, técnicamente ilegal según la ley humana, pero estrictamente aplicada por la ley de los lobos. Las familias que no podían pagar sus deudas de protección tenían que ofrecer servicios. Por lo general, esto significaba trabajo manual en los molinos. A veces significaba servicio doméstico en la aguja. El 4 de noviembre, los ejecutores de Blackwood llegaron al parque de caravanas donde vivía Viven. Conducían SUV negros mat con cristales tintados. El hombre que salió era Silas Vane, el beta de Magnus. Silas era aterrador de otra manera, frío, corporativo y sádico. Vivian observó desde detrás de la puerta mosquitera cómo Silas se acercaba a su vecino, el señor Henderson. Henderson fue arrastrado fuera, golpeado por estar atrasado en los pagos y arrojado a una furgoneta. Entonces Silas se volvió hacia la caravana de Vivian. Ella salió antes de que él pudiera llamar a la puerta. El viento cortante azotaba su delantal de camarera alrededor de sus piernas. Vivian Fina Tate, dijo Silas, mirando una tableta. Llevas 3 meses de retraso en el pago del préstamo médico del niño. Tengo la mitad, dijo Vivian, con voz firme a pesar de que el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Solo necesito otra semana para el resto. Silas sonrió con crueldad, torciendo los labios. El Alfa no dirige una organización benéfica, señorita Tate. Vamos a quedarnos con la garantía. 2 ejecutores pasaron junto a ella, dirigiéndose al dormitorio donde dormía Leo. «No», gritó Vivian, lanzándose frente a la puerta. Era pequeña, apenas medía 1,60, pero agarró una pesada llave inglesa que guardaba junto a la puerta para protegerse. «Si lo tocas, te juro por Dios». Silas se rió. Fue un sonido seco y agudo. «Vas a golpear a un cebo con una llave inglesa». «Qué bonito», agarra al chico.
Puede barrer el suelo del molino hasta que se derrumbe. Llévame a mí, soltó Vivian. Las palabras quedaron suspendidas en el aire helado. Silas se detuvo e inclinó la cabeza. Tú, soy un omega, estoy sano, sé cocinar, puedo limpiar y puedo soportar las horas, dijo ella con las manos temblorosas, no por miedo, sino por la adrenalina de la apuesta. El contrato de servicio, dice un sirviente doméstico en la casa del Alfa, liquida la deuda 3 veces más rápido que un trabajador del molino. Llévame a la aguja. Deja a mi hermano fuera de esto. Los ejecutores miraron a Silas. Los ojos del beta se entrecerraron. Nadie se ofrecía voluntario para la aguja. Las últimas 3 criadas habían sido enviadas a casa con crisis nerviosas. Una había sido hospitalizada después de que Magnus lanzara una mesa de roble macizo al otro lado de la habitación durante un ataque de ira. ¿Sabes lo que es, verdad?, preguntó Silas, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. No quiere una criada. Quiere un saco de boxeo. Quiere algo que romper. Yo no rompo nada. Viven mintió. Silas sonrió mostrando demasiados dientes. Haz las maletas, Omega. Tienes 5 minutos. El trayecto hasta la montaña duró 40 minutos. La torre no era un castillo, era una fortaleza de arquitectura moderna. Ángulos agudos de acero y cristal oscuro cortaban los árboles. Daba una sensación de esterilidad, frialdad y ausencia total de vida. A Viven la hicieron pasar por una entrada de servicio, la registraron en busca de armas y le quitaron el teléfono. Le dieron un uniforme, un vestido gris sin forma que olía a almidón industrial. El silencio en la casa era pesado, el tipo de silencio que te duele en los oídos. No era tranquilo. Era el silencio de contener la respiración antes de gritar. Reglas. Silas ladró mientras la conducía por un pasillo que parecía extenderse por kilómetros. 1. Nunca lo mires a los ojos. 2. Nunca hables a menos que te hablen. 3. Si la puerta del ala oeste está cerrada, no llames. Si oyes cristales rompiéndose, escóndete. Empujó unas enormes puertas de caoba. Está en la biblioteca. Necesita que le sirvan su whisky. No lo derrames. Viven entró. La biblioteca era cavernosa, de 2 pisos de altura, llena de libros que parecían no haber sido tocados en décadas. La chimenea era lo suficientemente grande como para asar un ciervo entero, y el fuego que rugía en su interior era la única fuente de luz. Y allí, de pie junto a la ventana, contemplando la tormenta que se avecinaba sobre el valle, estaba Magnus Blackwood. Las historias no le hacían justicia. Era inmenso. Incluso de espaldas, la anchura de sus hombros bloqueaba la luz de la luna. Llevaba una camisa negra que se tensaba contra los músculos de su espalda. El aire a su alrededor parecía cargado de electricidad, denso con el olor a ozono, pino y algo metálico, como sangre vieja. El lobo de Viven, normalmente tranquilo y dormido, gruñó en el fondo de su mente. «Depredador», susurraba. «Corre». Viven obligó a sus pies a moverse. Caminó hacia la jarra de cristal que había en la mesita auxiliar. Le temblaban las manos, pero apretó la mandíbula y las obligó a quedarse quietas. El tintineo del tapón de cristal contra la jarra sonó como un disparo en la silenciosa habitación. Magnus se giró. No se movía como un humano. Se movía con una fluidez aterradora, demasiado rápido para alguien de su tamaño. En un momento estaba en la ventana y al siguiente se cernía sobre la mesa. Su rostro era un paisaje de líneas duras. Una cicatriz irregular le recorría la sien izquierda hasta la mandíbula, atravesando una espesa barba incipiente. Sus ojos eran del color de las nubes de tormenta, grises y turbulentos. «¿Quién eres?», preguntó con una voz grave y retumbante que Vivian sintió más en el pecho que en los oídos. «Vivian Fina Tate», respondió ella. Recordó la regla, nunca lo mires a los ojos. Fijó la mirada en el nudo de su corbata. «Soy la nueva camarera». Magnus olfateó el aire, frunció el ceño e inclinó la cabeza. Estaba tan cerca que ella podía sentir el calor que irradiaba. «Hueles a grasa y miedo». Le dije a Silas que no quería más ratas temblorosas en mi casa. «No soy una rata», dijo Vivian. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. El aire de la habitación se congeló. Magnus se detuvo. Lentamente,
Se enderezó hasta alcanzar su máxima altura. ¿Qué has dicho? Viven sabía que debía disculparse. Debía arrodillarse y suplicar. Eso era lo que hacían los omegas. Eso era lo que te mantenía con vida. Pero pensó en Leo solo en aquella caravana, dependiendo de ella para saldar esta deuda. Si mostraba debilidad ahora, Magnus la masticaría y la escupiría como a los demás. Levantó lentamente la barbilla y lo miró directamente a los ojos. He dicho que no soy una rata, repitió, esta vez con voz más clara. Y no estoy temblando. Era una verdad a medias. Sus rodillas parecían de agua, pero sus manos estaban firmes a los lados. Magnus la miró fijamente durante 10 segundos. El único sonido era el crepitar del fuego, sus pupilas dilatadas, el lobo saliendo a la superficie, desafiado por esta pequeña criatura que apenas le llegaba al pecho. Golpeó con la mano la mesa junto a ella. La madera se astilló. La jarra de cristal saltó. Viven no se inmutó, no parpadeó. Mantuvo la mirada fija en él, respirando con regularidad. «Tienes ganas de morir, Omega», gruñó él, mostrando unos dientes que parecían más afilados de lo que deberían ser los de un humano. «Tengo una deuda, Alfa», contó ella. «Estoy aquí para trabajar. Si quieres matarme, adelante. Pero entonces tendrás que servirte tú mismo la bebida». Magnus se quedó paralizado. Una extraña expresión se dibujó en su rostro. La sorpresa fue seguida por algo más oscuro. Confusión. Nadie le hablaba así, ni su beta ni el consejo, y desde luego tampoco una sirvienta por deudas. Se inclinó de nuevo con el rostro a pocos centímetros del de ella. La intimidación era palpable, un peso físico que le oprimía los pulmones. ¿Sabes lo fácil que sería romperte el cuello? Sí, susurró Vivien, pero no lo harás. ¿Por qué? Porque no eres un monstruo, dijo ella, con la voz ligeramente temblorosa. Solo estás solo y aburrido. Magnus se apartó como si ella le hubiera abofeteado, entrecerrando los ojos, buscando engaño en su rostro. Respiró hondo, inhalando de nuevo su aroma. Esta vez, bajo el miedo, lo olió. La columna vertebral de acero, el desafío. Soltó un breve y áspero resoplido. Podría haber sido una risa o un ladrido de advertencia. «Sirve la bebida», ordenó, dándole la espalda y caminando hacia el fuego. «Si derramas una gota, estás fuera». Viven exhaló, con los pulmones ardiendo como si hubiera estado conteniendo la respiración bajo el agua. Sirvió el whisky. No derramó ni una gota. Cuando colocó el vaso en la repisa de la chimenea junto a él, Magnus no la miró, pero habló. «La deuda es grande. Vivien Fotate. Te llevará mucho tiempo saldarla». «No voy a ir a ninguna parte», respondió ella. «Ya lo veremos», murmuró él, mirando fijamente las llamas. «La noche es joven, y los monstruos de esta casa son muy reales». Viven salió de la biblioteca con la cabeza alta, pero tan pronto como las pesadas puertas se cerraron detrás de ella, se derrumbó contra la madera, deslizándose hasta el suelo y agarrándose el pecho. Había sobrevivido a los primeros 5 minutos, pero no tenía ni idea de que acababa de iniciar una guerra. Y el enemigo no era solo el temperamento de Magnus Blackwood. Era algo mucho más peligroso que acechaba en las sombras de la aguja. Pasaron 3 semanas. Vivien aprendió que sobrevivir en la aguja no consistía tanto en evitar a Magnus como en sortear el campo minado de su rutina. Aprendió que él no dormía. Caminaba de un lado a otro por el balcón del tercer piso hasta las 4 de la madrugada, fumando cigarrillos liados a mano que olían a clavo y a algo acre. Aprendió que comía filete poco hecho en todas las comidas y que, si estaba demasiado hecho, aunque fuera solo un minuto, no gritaba. Simplemente se quedaba mirando el plato en silencio hasta que el chef venía y se lo llevaba, temblando. Pero sobre todo, aprendió que el monstruo de Creekwood sufría. No era una herida física que ella pudiera ver. Era un temblor en sus manos cuando creía que nadie le miraba. Era la forma en que su piel se volvía pálida y gris por las tardes. Era el sudor, el calor febril que irradiaba incluso en pleno invierno. Las tareas de Vivien se ampliaron porque no había salido corriendo gritando. Silas Vane, el beta de mirada fría,
Había despedido al equipo de limpieza del ala oeste y le había asignado todo el piso a ella. Era un trabajo agotador. El ala oeste era un moribundo de polvo y muebles cubiertos llenos de retratos de los padres fallecidos de Magnus. Un martes por la tarde, Vivian estaba puliendo la barandilla de la gran escalera cuando se abrió la puerta principal. Silas entró, acompañado de un hombre que Vivian no había visto antes. Era alto, delgado y llevaba una bata blanca. Llevaba una maleta médica negra. «El doctor Harris», dijo Silas, señalando con la cabeza hacia las escaleras. «Está en el estudio. Hoy está muy enfadado». Vivian se quedó paralizada, con el trapo suspendido sobre la madera. Se hizo pequeña, frotando una mancha que ya estaba limpia, aguzando el oído para escuchar. «¿La dosis está funcionando?», preguntó el doctor Horus. Su voz era untuosa, suave como el gasóleo derramado. «Apenas», respondió Silas. «Está resistiéndose. Su lobo es resistente. Tenemos que aumentar la dosis de sedantes. Si se transforma durante la junta de accionistas de la semana que viene, lo perderemos todo. Prepararé la inyección», dijo Harris. Pasaron junto a ella sin reconocer su existencia. Para ellos era un mueble, una omega, ciega, sorda y muda. Pero Vivian no era muda y sabía de medicina. Había pasado 5 años midiendo las dosis para el nebulizador respiratorio de su hermano Leo. Conocía los nombres de los medicamentos, sus efectos secundarios y sus interacciones. Y sabía que los sedantes para un hombre lobo no debían causar el tipo de temblores que tenía Magnus. El metabolismo de los lobos quemaba los medicamentos normales. Necesitaban bloqueadores específicos, pero los bloqueadores no causaban fiebre. El veneno sí. 1 hora más tarde, el doctor Horus se marchó. Silas fue a la oficina de seguridad. Vivian esperó 10 minutos y luego se acercó sigilosamente al estudio. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Magnus estaba desplomado en su enorme sillón de cuero. Llevaba la camisa desabrochada en la parte superior y la piel brillante por el sudor. Parecía un titán puesto de rodillas. Su respiración era entrecortada y un sonido áspero y rasposo llenaba la habitación. «Viven entró, señor». Magnus levantó la cabeza de golpe. Tenía los ojos muy abiertos, con las iris grises casi engullidas por las pupilas negras. Parecía salvaje, desorientado. «Fuera», dijo con voz ronca. No era una orden, era una advertencia. «No puedo controlarlo». «No estás perdiendo el control», dijo Viven en voz baja, acercándose en lugar de huir. «Estás enfermo. Es la maldición». Magnus gimió, agarrando los brazos de la silla con tanta fuerza que el cuero se desgarró. La ira sangrienta. Mi padre la tenía. Devora la mente. «¿De verdad?», preguntó Viven. Llegó al escritorio. Había un pequeño frasco que había dejado el médico. Estaba vacío, salvo por una sola gota de líquido transparente. Lo cogió y lo olió. «Wolf's Bane», aclara la garganta. Veneno de lobo sintético mezclado con un potente opioide. No era un sedante. Era un cóctel supresor diseñado para forzar al espíritu del lobo a entrar en coma mientras mantenía el cuerpo humano despierto. Era una tortura a nivel celular. Cortaba la conexión entre el hombre y su bestia, causando rupturas psicológicas y agonía física. La exposición prolongada volvería loco a un alfa. «¿Quién te dijo que era para la ira?». Viven susurró con un escalofrío de horror en el estómago. El Dr. Harris Magnus apretó los dientes, con el cuerpo temblando. «Silus mantiene a la manada a salvo de mí». Viven miró al hombre gigante, temblando en su silla. Él realmente creía que era un monstruo. Creía que estaba protegiendo a su gente al tomar esta medicina, sin saber que las mismas personas en las que confiaba lo estaban eutanasizando lentamente. Entonces tomó una decisión que podría costarle la vida. «Señor, necesito que confíe en mí», dijo Vivian. Se acercó al aparador, donde había una jarra con agua. Sirvió un vaso y sacó un paquete de sal del bolsillo de su delantal. Los guardaba para su presión arterial baja. Abrió 3 paquetes y los echó en el agua. «Beba esto», le ordenó, llevándole el vaso a los labios. Magnus la miró, con la vista borrosa. «¿Qué? Bébete eso»,
Tienes que purgarte ahora mismo. Quizá fuera la autoridad en su voz, el tono que usaba con Leo cuando él se negaba a seguir sus tratamientos. O quizá Magnus estaba demasiado débil para resistirse. Bebió. 30 segundos después, estaba vomitando en la papelera. La purga fue violenta. Su cuerpo rechazó las toxinas y sus músculos sufrieron espasmos. Viven no se inmutó. Cogió una toalla fría del baño y le limpió la cara. Le sujetó los hombros, sujetándolo mientras temblaba. Durante 20 minutos fue un infierno, pero entonces la fiebre bajó. Magnus se desplomó, agotado, pero sus ojos estaban claros. Los agujeros negros habían desaparecido, sustituidos por su natural color gris acero. Respiró hondo, una respiración real, sin silbidos. Miró a Viven, la miró de verdad. Ella estaba de rodillas junto a su silla, sosteniendo una toalla húmeda, oliendo a jabón barato y a coraje inquebrantable. «¿Qué has hecho?», susurró. Su voz era diferente, más profunda, más fuerte. «No es rabia, Alfa», dijo Viven, con la voz temblorosa ahora que la adrenalina estaba desapareciendo. «Te están envenenando. Es Wolf's Bane. Aclara la garganta». Magnus se quedó quieto. La presión del aire en la habitación bajó. El silencio ya no era el silencio de una víctima. Era el silencio de un depredador despertando. «Silas», preguntó una sola palabra, pesada como una lápida. «¿Y el médico?», confirmó Vivian. Dijeron que si te transformas, lo pierden todo». Magnus cerró lentamente la mano en un puño. Los nudillos crujieron. «Quieren la empresa, quieren el territorio, pero necesitan que yo sea incompetente para quedarse con él». Miró a Vivian. Una extraña emoción se apoderó de su rostro. Durante años, todos a su alrededor le habían ofrecido pastillas, miedo y mentiras. Esta pequeña Omega que le debía dinero le había ofrecido la verdad. «¿Por qué me ayudas?», preguntó. «Si muero, tu deuda muere conmigo». Vivian se levantó, sacudiéndose el delantal. «Porque tengo un hermano, Magnus, y si alguien le hiciera eso, quemaría el mundo. Además», añadió mirándolo a los ojos, «no me gustan los matones, aunque vayan trajeados». Magnus la miró fijamente. Por primera vez en una década, la comisura de sus labios se curvó hacia arriba. No era exactamente una sonrisa, pero se le parecía. «Eres una mujer peligrosa, Vivian Fate». «Solo soy la criada», respondió ella. «Ya no», dijo Magnus, poniéndose de pie. La dominaba en altura. Pero la amenaza había desaparecido. «A partir de este momento, no comerás en la cocina. No recibirás órdenes de Silas. Solo responderás ante mí. Vigilarás mi comida. Vigilarás mi bebida. Eres lo único en esta casa en lo que confío». Viven asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Había salvado al rey, pero ahora tenía un objetivo en su espalda del tamaño de Montana. El ambiente en la aguja cambió de la noche a la mañana. Magnus dejó de ponerse las inyecciones, alegando que estaba probando la meditación. Silas sospechaba, sus ojos de tiburón seguían a Viven allá donde iba, pero no podía probar nada. Magnus, por su parte, estaba cambiando. Sin el veneno nublándole la mente, estaba más lúcido, más rápido. Empezó a revisar de nuevo los registros financieros del molino y encontró lagunas en la contabilidad. Comenzó a entrenar en el gimnasio privado, y el sonido de los sacos de boxeo destrozándose resonaba por los pasillos a las 2 de Amber. Pero la verdadera prueba llegó 5 días después, en la cena anual de inversores. Este era el evento que preocupaba a Silas. Era una reunión de los clanes alfa vecinos y los inversores humanos que respaldaban el imperio maderero Blackwood. Era un tanque de tiburones con smoking. A Viven se le ordenó servir. Silas había intentado prohibirle entrar en el salón, pero Magnus lo había desautorizado con un simple gruñido. Ella sirve en la mesa principal. El comedor era una obra maestra de la intimidación. Mesas largas, velas negras, copas de cristal. Los invitados llegaron en limusinas. Entre ellos estaba Lydia Sterling. Lydia era la hija del Alfa del Sur. Era hermosa de una manera que parecía artificial. Cabello rubio perfecto, diamantes que valían más que la vida de Viven,
y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se rumoreaba que era la pareja que Silas había elegido para Magnus, una unión política para asegurar las fronteras del sur. Viven estaba de pie junto a la pared con una botella de vino añejo en la mano, invisible con su uniforme gris. Magnus estaba sentado a la cabecera de la mesa. Estaba espectacular con su smoking a medida, con sus cicatrices a la vista, irradiando poderío. Hacía años que no se le veía tan saludable. Silas estaba sentado a su derecha, con aspecto tenso. Lidia estaba sentada a su izquierda. Magnus, querido, ronroneó Lidia, colocando una mano bien cuidada en su antebrazo. Te ves robusto. Habíamos oído rumores de que no te encontrabas bien. Los rumores suelen ser iniciados por aquellos que desean que sean ciertos, dijo Magnus, con voz suave y oscura. Tomó un sorbo de agua. Agua que Viven se había servido a sí misma. Bueno, te necesitamos fuerte, dijo Lidia, mirando a Silas. Con la fusión a la vuelta de la esquina, la manada necesita un líder estable. Alguien lo consiguió. Vivian se adelantó para rellenar las copas. Cuando se acercó a la copa de Lidia, ésta movió accidentalmente el codo. La botella de vino golpeó el borde de la copa. El vino tinto salpicó el impoluto mantel blanco y la manga del vestido plateado de Lidia. La sala quedó en silencio. ¡Zorra torpe!, chilló Lidia, levantándose de un salto. «Esto es seda. ¿Sabes cuánto cuesta?» Vivian se sonrojó. «Lo siento mucho, señorita Sterling. Lo siento, no lo arregla». Lidia agarró su servilleta y se la tiró a la cara a Vivian. «Silas, este es el nivel de ayuda que tienes. Es una omega. Ni siquiera debería estar en la sala con los alfas. Huele a pobreza». Silas se levantó, aprovechando la oportunidad. «Fuera», le espetó a Vivian. «Sal de la sala. Ya me ocuparé de tu castigo más tarde». Vivian bajó la cabeza, ardiendo de humillación. Se dio la vuelta para marcharse. «Quédate», ordenó una voz. No era un grito. Era un barítono grave y vibrante que hizo vibrar los cubiertos sobre la mesa. Magnus permaneció sentado, pero el aire a su alrededor se oscureció. Giró su copa de vino, con aire aburrido. «Magnus», advirtió Silas. «Ella arruinó el vestido». Lidia golpeó la botella. Magnus dijo con calma. Levantó la vista y sus ojos grises se clavaron en Lidia. «Te vi, te apoyaste en su brazo. Lo hiciste para ponerla a prueba. O quizás para ponerme a prueba a mí». Lidia se sonrojó. Yo nunca haría eso». «¿Me te estás llamando mentirosa por culpa de una sirvienta?» «Te llamo mentirosa porque puedo oler el engaño en ti, Lidia», dijo Magnus. «Huele a podredumbre». Entonces se levantó, con sus 2 metros de altura. La sala contuvo el aliento. Rodeó la mesa hasta donde estaba Viven. Ella temblaba, sosteniendo la bandeja vacía contra su pecho como un escudo. Magnus extendió la mano. Durante un segundo aterrador, los invitados pensaron que iba a golpearla. En cambio, tomó suavemente la servilleta que Lidia había tirado del hombro de Viven y la arrojó al suelo. «Vivi Fair no es una sirvienta», anunció Magnus, con una voz que llegó a todos los rincones de la sala. «Está bajo mi protección personal. Insultarla es insultarme a mí». Se volvió hacia la sala, escudriñando los rostros de los inversores, los alfas visitantes y, finalmente, posando la mirada en Silas. «Últimamente ha habido muchos insultos», dijo Magnus en voz baja. «Veneno en mis venas, ladrones en mis cuentas, serpientes en mi jardín». Silas se quedó rígido. El doctor Orris, sentado más lejos en la mesa, dejó caer el tenedor. «Pero el rey ya está despierto», susurró Magnus. Volvió a mirar a Viven. «Ve a la cocina, Vivian. Prepárame un plato nuevo. Ya no me fío de la comida de aquí». Viven asintió, con los ojos muy abiertos. Salió corriendo de la sala, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. De vuelta en el comedor, la tensión era tan densa que se podía palpar. Magnus volvió a sentarse, con una sonrisa depredadora en los labios. «Ahora», dijo a la mesa aterrorizada, «hablemos de la fusión y hablemos de traición». En la cocina, Vivian se apoyó contra la encimera, jadeando en busca de aire. Esperaba que la despidieran. Esperaba que la golpearan.
No esperaba que la reclamaran, pero cuando se dispuso a coger un plato limpio, la puerta trasera de la cocina se abrió con un crujido. No era un miembro del personal. 3 hombres vestidos con ropa táctica oscura se colaron dentro con pistolas con silenciador. No eran matones, eran mercenarios. Silas tenía un plan B. Si el veneno no funcionaba, iba a forzar el golpe por la fuerza bruta. Uno de los hombres vio a Viven, levantó su arma. Silencio. Siseó. Viven no gritó, no se quedó paralizada. Recordó la pesada sartén de hierro fundido que se estaba secando en el estante junto a ella. Cuando el hombre se movió para silenciarla, Viven blandió la sartén con toda la desesperación de una chica que lucha por su vida. Le dio en la cabeza con un ruido metálico repugnante. El mercenario cayó al suelo. Los otros 2 se dieron la vuelta. Viven retrocedió rápidamente y agarró un cuchillo de carne. La cena en la otra sala era una trampa. Magnus estaba rodeado de enemigos. Y ahora los asesinos estaban en la puerta trasera. Tenía que avisarle. Pero para hacerlo, tenía que pasar por delante de 2 asesinos armados con nada más que un cuchillo y un delantal. La cocina de la aguja estaba diseñada para la perfección culinaria. Islas de acero inoxidable, ollas de cobre colgadas y un suelo de baldosas blancas inmaculadas. En cuestión de segundos, se convirtió en una trampa mortal. Viven no tenía entrenamiento en combate. No sabía cómo desarmar a un hombre ni cómo disparar un arma, pero sabía cómo sobrevivir en un parque de caravanas. Y conocía la distribución de esta cocina mejor que nadie. Cuando el segundo mercenario levantó su arma, Vivian no huyó de él. Se tiró al suelo, deslizándose sobre las baldosas pulidas. La bala destrozó una pila de platos de cerámica que había en la encimera detrás de ella, y los fragmentos afilados llovieron como metralla. Se arrastró a gatas, lanzándose hacia el estante inferior de la isla de preparación. Su mano se cerró alrededor del mango de una pesada olla industrial. Estaba llena de caldo de verduras que había estado cocinando a fuego lento durante 6 horas. Estaba hirviendo. ¡Cogedla!, gritó el tercer mercenario, pasando por encima de su compañero inconsciente. Vivian levantó la olla con un grito de esfuerzo. La tapa salió volando y 5 galones de líquido dorado hirviendo salpicaron violentamente. El mercenario gritó y soltó su arma cuando el caldo hirviendo le salpicó el chaleco táctico y empapó la tela de sus pantalones. Cayó hacia atrás, arañándose las piernas. Vivian no esperó a ver el daño. Se levantó a toda prisa, resbalando con los zapatos en la grasa y el caldo. La puerta trasera estaba bloqueada por los hombres. La única salida era a través del pasillo de servicio, directamente hacia el comedor. Salió corriendo. ¡Matadla!, gritó el hombre quemado. Un disparo rasgó el aire. Viven sintió un repentino y agudo pinchazo en la parte superior del brazo, como la picadura de un animal multiplicada por 1000. Tropezó, pero siguió corriendo, con la adrenalina enmascarando el dolor. Se estrelló contra las puertas batientes del pasillo de servicio, derribando un estante con copas de vino, secándose. El ruido era ensordecedor. El estallido del cristal, los disparos, su propia respiración entrecortada. Llegó a las pesadas puertas de roble que daban al gran comedor. Dentro, las personas más poderosas del estado estaban comiendo filetes, sin saber que un escuadrón de sicarios estaba a 10 segundos de ella. No llamó a la puerta. Lanzó todo el peso de su cuerpo contra la madera. Las puertas se abrieron de golpe con un estruendo que resonó como un trueno. La escena dentro se congeló. Todas las cabezas se giraron. Viven estaba de pie en la puerta, enmarcada por la oscuridad del salón. Su uniforme gris estaba empapado de caldo y sangre. Tenía el pelo revuelto. Apretaba el cuchillo para carne con tanta fuerza que se le habían puesto blancos los nudillos. La sangre le goteaba por el brazo izquierdo, manchando la costosa alfombra persa. ¡Trampa!, gritó con voz quebrada. ¡Magnus! ¡Es una trampa! Silas Vane se levantó de un salto de su silla, con el rostro deformado por la sorpresa y la ira más pura y sin adulterar. ¡Seguridad! ¡Sacad a este lunático de aquí! Viven le gritó por encima, mirando fijamente a Magnus. ¡Cocina! ¡Tienen armas!
Como si fuera una señal, las puertas de servicio detrás de ella se astillaron cuando una bala atravesó la madera. El mercenario al que había regañado irrumpió en el pasillo, levantando su pistola con silenciador. ¡Al suelo!, rugió Magnus. No era un grito humano. Era una orden de la naturaleza. Magnus volcó la pesada mesa de caoba. Los platos, los cristales y las velas salieron volando cuando la enorme losa de madera se estrelló de lado, creando una barricada improvisada. Se movió con una velocidad que difuminó el aire, saltando por encima de la mesa volcada, no para esconderse, sino para atacar. Los invitados gritaron. Lydia Sterling se escondió debajo de su silla. Los inversores se apresuraron hacia las salidas, tropezando unos con otros en medio del pánico. Magnus llegó hasta Viven justo cuando el mercenario volvió a disparar. No se apartó. La protegió. La rodeó con su enorme brazo por la cintura y la giró detrás de él, recibiendo la bala en el hombro. Ni siquiera se inmutó. «Quédate detrás de mí», gruñó, con la vibración de su pecho retumbando contra la espalda de ella. El mercenario ajustó su puntería, pero fue demasiado lento. Magnus agarró un candelabro de plata del suelo, una pesada antigüedad de 3 puntas, y lo lanzó como una jabalina. Golpeó al pistolero en el pecho con una fuerza repugnante, rompiéndole las costillas y enviándolo volando hacia el pasillo. Pero la puerta de la cocina no era la única entrada. «¡Plan B!», gritó Silas, sacando una pistola oculta de la chaqueta de su esmoquín. «¡Hazlo ahora! ¡Mátalo!». Las ventanas del comedor se hicieron añicos hacia adentro, repeliendo las cuerdas que caían del techo. Otros 4 agentes tácticos atravesaron el cristal, balanceándose hacia el interior de la sala, con sus botas crujiendo sobre los escombros. Estaban rodeados. Magnus miró el caos, el cristal, los inversores gritando, la traición. Miró a Silas, el hombre al que había llamado hermano durante 20 años y que ahora le apuntaba con una pistola al corazón. Luego miró a Vivienne, que temblaba detrás de él, sangrando por él. Algo dentro del Rey Alfa se rompió. Las restricciones que había impuesto a su bestia. La mediación, el control, el miedo a su propia ira se evaporaron. Echó la cabeza hacia atrás y soltó un rugido que sacudió el polvo de las lámparas de araña. Era un sonido de pura violencia ancestral. «¡Corre!», le dijo Magnus a Vivienne, con la voz bajando una octava, volviéndose gutural. «¡Corre y escóndete!». «No», dijo Vivienne, agarrándole la parte trasera de la chaqueta rasgada. «No te voy a dejar». Magnus se volvió hacia ella. Sus ojos brillaban, no solo reflejando la luz, sino generándola. Un oro eléctrico ardiente. «Entonces mira», susurró. «Mira lo que les pasa a los hombres que tocan lo que es mío». La lucha que siguió no fue una batalla. Fue una masacre. Magnus Blackwood no se transformó en lobo. No lo necesitaba. En su forma humana, poseía la fuerza de 10 hombres y la resistencia de un tanque. Era una borrosa pesadilla de violencia. Uno de los mercenarios repelentes aterrizó sobre la barricada de la mesa. Antes de que pudiera desabrocharse el arnés, Magnus agarró la cuerda y tiró de ella. El hombre salió volando por los aires y se encontró con el puño de Magnus. El sonido del impacto fue como el de un martillo golpeando arcilla húmeda. El hombre cayó, inconsciente antes de tocar el suelo. Silas abrió fuego. Las balas impactaron en Magnus, levantando pequeñas nubes de polvo de su esmoquín. Lo ralentizaron, desgarrándole la carne, pero no lo detuvieron. El factor de curación alfa ya estaba entrando en acción, cerrando las heridas alrededor de las balas de plomo. «¡Apunta a la cabeza!», gritó Silas, retrocediendo, perdiendo la compostura. «¡Acaba con él!». Los 3 agentes restantes formaron una línea de fuego. Vivienne, agachada detrás de la mesa volcada, vio lo que Magnus no podía ver. A su izquierda, escondido entre las sombras de las cortinas, el doctor August se arrastraba hacia la salida. Pero se detuvo. Metió la mano en su maletín médico y sacó una pistola de jeringuillas, del tipo que se utiliza para sedar a los osos. Estaba cargada con un líquido azul neón, una neurotoxina concentrada.
Si le daba a Magnus mientras su metabolismo estaba acelerado, le detendría el corazón al instante. Viven no lo pensó. Miró el cuchillo de carne que aún sostenía. Se puso de pie. «Oiga», le gritó al doctor. El doctor Parris se volvió sobresaltado. Viven lanzó el cuchillo. No fue un lanzamiento perfecto. Se tambaleó en el aire, pero su puntería fue lo suficientemente buena. La hoja se clavó en el muslo del Doraris. El médico gritó y soltó la pistola de jeringuillas. Esta cayó al suelo con estrépito y se deslizó bajo un armario. Magnus oyó el grito. Se giró, vio al médico, vio el arma y vio a Vivian expuesta. Vivian. Uno de los agentes aprovechó la distracción. Se abalanzó sobre Vivian y la agarró por el pelo. Sacó un cuchillo de combate y se lo puso en la garganta. «¡Alto!», le gritó el agente a Magnus. «¡Para o le corto el cuello a esta zorra!». La habitación quedó en silencio. Las motas de polvo bailaban en la luz intermitente de las lámparas de araña. Magnus se quedó paralizado. Respiraba con dificultad. La sangre empapaba su camisa blanca y tenía los nudillos en carne viva. Miró al hombre que sujetaba a Vivian. Miró el cuchillo, presionado contra la suave piel de su cuello. Una sola gota de sangre brotó donde la hoja la tocaba. «¡Suéltala!», dijo Magnus. Su voz era aterradoramente tranquila. Era la calma del ojo del huracán. «¡Atrás, carraspea!», gritó el agente, arrastrando a Vivian hacia la puerta donde esperaba Silas. «Silas, coge el coche». Silas asintió, pálido y sudoroso, buscando a tientas la manilla de la puerta. «Tenemos la ventaja». «Bien, nos la llevamos con nosotros». Vivian no podía respirar. El brazo del hombre le aplastaba la tráquea. Miró a Magnus. Esperaba ver miedo. En cambio, vio cálculo. Magnus levantó lentamente las manos. «De acuerdo, tú ganas. Llévate el coche. Deja a la chica». «Ella viene con nosotros», escupió Silas. «Por seguridad». «Vivian», dijo Magnus en voz baja, ignorando a Silas, con los ojos fijos en los de ella. «¿Confías en mí?». Vivian soltó un pequeño jadeo. «Sí». «Cierra los ojos». Vivian los cerró con fuerza. En la oscuridad detrás de sus párpados, oyó un sonido como el chasquido de un látigo. Magnus se había movido. No corrió, saltó. Recorrió los 6 metros que los separaban en una fracción de segundo. El agente ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. La mano de Magnus se cerró alrededor del cañón del rifle del hombre, que llevaba colgado al pecho, y lo empujó hacia adelante, alejándolo de Vivian. El cuchillo rozó la garganta, dejando un corte superficial, pero sin alcanzar la arteria. Mientras el hombre era lanzado por los aires, Vivian cayó de rodillas. Abrió los ojos justo a tiempo para ver a Magnus arrojar al hombre a través de las puertas dobles, astillando la madera. Silas Vane estaba ahora solo. El beta se quedó junto a la salida, con su arma descargada y sus planes en ruinas. Miró la carnicería que lo rodeaba. 6 mercenarios altamente entrenados, destrozados y sangrando. Miró a Magnus, que estaba de pie junto a Vivian, chorreando sangre, con el aspecto de un dios de la guerra tallado en granito. «Eran negocios, Magnus», balbuceó Silas, retrocediendo. «Solo negocios, la manada. La manada necesita estabilidad. Tú eras inestable». Magnus pasó por encima de los escombros. Caminó lentamente hacia Silas. «Me envenenaste», dijo Magnus. «Da un paso. Robaste a mi familia. Apártate. Intentaste vender mis tierras. Apártate». Se detuvo a medio metro de Silas. Se cernió sobre él, bloqueándole la luz. «¿Pero sabes cuál fue tu mayor error, Silas?». Silas temblaba tanto que le castañeteaban los dientes. «Magnus, por favor. Somos hermanos. Tu error». Magnus gruñó, inclinándose. Pensar que podías tocarla. Agarró a Silas por el cuello. No apretó. Solo lo levantó. Levantó al hombre adulto del suelo con una mano, como si no pesara nada. Silas arañó el férreo agarre, pataleando impotente. «Estás desterrado», declaró Magnus con voz atronadora. «Si vuelvo a ver tu rostro en este valle, si huelo tu aroma en el viento, dejaré de ser un hombre. Seré un lobo». «¿Lo entiendes?», dijo mientras lanzaba a Silas al suelo.
El beta salió volando por la puerta abierta, cayendo por los escalones de piedra de la entrada principal y rodando por la nieve. Se levantó jadeando y corrió hacia la noche sin mirar atrás. Magnus se quedó en la puerta un momento, viéndolo alejarse. Entonces la adrenalina se desvaneció. Se tambaleó. ¡Magnus!, gritó Viven, poniéndose en pie rápidamente. Él se volvió hacia ella. El brillo dorado se desvaneció de sus ojos, dejándolos grises y agotados. Miró el corte en su cuello, luego la sangre en su brazo. «Estás herida», murmuró, extendiendo una mano temblorosa para tocar su mejilla. «Estoy bien», dijo Viven, con lágrimas mezcladas con la suciedad de su rostro. «Tú eres el que está lleno de balas». «Me haces cosquillas», jadeó Magnus. Una pequeña sonrisa sangrienta se dibujó en sus labios. «Te dije que no me rompo». Entonces, el gigantesco rey Alfa, el monstruo de las montañas, se derrumbó. Cayó hacia adelante. Viven lo cogió, o lo intentó. Su peso la aplastó contra el suelo, inmovilizándola debajo de él, carraspea. Pero ella no lo empujó. Envolvió sus brazos alrededor de sus enormes hombros, sosteniéndolo mientras las sirenas de los coches de policía finalmente comenzaban a sonar en la distancia. «Te tengo», le susurró al oído, meciéndolo ligeramente. «Te tengo». La sala de recuperación en el ala este de la aguja olía a antiséptico y cedro. Habían pasado 3 días desde la masacre de la Cena, como la llamaban los periódicos locales, oficialmente reportada como una explosión por fuga de gas por el equipo legal de Blackwood. Magnus yacía en una cama que parecía demasiado pequeña para él. Tenía el pecho envuelto en gruesas vendas, pero el monitor cardíaco emitía un pitido lento y potente. El factor curativo alfa había hecho su trabajo. Las balas habían sido expulsadas y la piel se había vuelto a unir. Ahora solo dormía, recuperándose del agotamiento total provocado por la ira. Viven estaba sentada en una silla de plástico duro junto a la ventana. No se había ido. Tenía un vendaje en el cuello, donde el cuchillo la había cortado, y el brazo en cabestrillo. Estaba agotada, con ojeras que le marcaban la piel bajo los ojos, pero se negaba a irse a casa. No hasta que él despertara. La puerta se abrió. No era una enfermera, era Leo, su hermano. Tenía mejor aspecto que en años. Estaba limpio, bien alimentado y llevaba un nuevo nebulizador que parecía costar más que su caravana. «Viven», susurró Leo. Los guardias dijeron que podía entrar. Viven se levantó y lo abrazó con fuerza con su brazo bueno. «Leo, ¿estás bien? ¿Te han hecho daño?» «No», dijo Leo, apartándose. «Hace 2 días unos tipos trajeados vinieron a la caravana. Pagaron la deuda médica, toda. Incluso ingresaron $5,000 en la antigua cuenta de mamá. Dijeron que era una bonificación por tu rendimiento». Viven lo miró fijamente. Se aclara la garganta. Volvió a mirar al gigante dormido en la cama. Incluso en coma, Magnus los había estado protegiendo. Debía de haber dado la orden antes de la cena. O tal vez su nueva jefa de seguridad, una mujer de rostro adusto llamada Capitana Holloway, estaba siguiendo órdenes. «Se está despertando», dijo Leo señalando con la cabeza hacia la cama. Viven se dio la vuelta. Magnus tenía los ojos abiertos. Estaban claros, concentrados y fijos en ella. «Leo», dijo Magnus con voz ronca. Su voz sonaba como grava chirriando. «Ve a la cocina. Dile al chef Maurice que prepare 3 filetes, poco hechos, y dile que si los quema, me lo comeré a él en su lugar». Leo abrió mucho los ojos. Miró a Viven. Ella aclaró la garganta, asintió. «Ve, Leo». Cuando la puerta se cerró, la habitación quedó en silencio. Magnus intentó incorporarse. Hizo una mueca de dolor y un silbido de dolor escapó de entre sus dientes. «No», dijo Viven, corriendo hacia la cama. Le ajustó las almohadas detrás de la espalda. «Te han disparado 6 balas, Magnus. Incluso un alfa necesita un minuto». «Me recupero rápido», refunfuñó, pero dejó que ella lo ayudara. La miró a la cara con intensidad. «Te quedaste. Te lo dije», dijo Vivian, sentada en el borde del colchón. «Yo no me rindo». Magnus extendió la mano. Su mano, lo suficientemente grande como para aplastar una piedra, cubrió suavemente la de ella. Su piel estaba cálida.
La deuda se ha saldado, Vivianfina. Silas se ha ido. Las cuentas están cerradas. Eres libre. Puedes llevarte a tu hermano y abandonar esta montaña. No tendrás que volver a ver a un lobo nunca más. Vivian bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas. Pensó en la caravana. Pensó en el miedo con el que solía vivir. Luego miró al hombre que se había interpuesto entre ella y un arma. No soy libre, susurró. Magnus se tensó y retiró ligeramente la mano. Si alguien te está amenazando... No, lo interrumpió ella. Quiero decir que no quiero irme. No quiero volver a un mundo en el que yo solo soy una camarera y tú solo un monstruo en un castillo. Quiero estar donde tú estás. Magnus la miró fijamente durante un largo rato. No habló, solo respiró. El aroma de su valentía, la lluvia y la vainilla inundaron sus sentidos. No es seguro, le advirtió. Silus se ha ido, pero habrá otros. Soy un rey, Vivian. Los reyes tienen enemigos. Si te quedas, te convertirás en un objetivo. Vivian sonrió. Era una sonrisa cansada y torcida, pero sincera. Le tiré una olla de sopa hirviendo a un mercenario y apuñalé a un médico en la pierna. Creo que puedo defenderme sola. Magnus soltó una carcajada, un sonido profundo y retumbante que parecía curar las grietas de la habitación. Sí, supongo que puedes. Se inclinó hacia adelante, con la cara a pocos centímetros de la de ella. Entonces quédate, no como sirvienta, no como deudora. ¿Cómo qué? Preguntó ella con la respiración entrecortada. Como mi conciencia, dijo Magnus, y si estás dispuesta, como mi compañera. No era una propuesta de matrimonio, todavía no. En la cultura de los lobos era algo más profundo. Era una unión de almas, un reconocimiento de que eran dos mitades de un mismo todo. Vivian no dudó, se inclinó y lo besó. Se aclara la garganta. Al principio fue un beso vacilante, pero luego se hizo más profundo, un techo del pacto entre la Omega, que se negaba a arrodillarse, y el Alfa, que había aprendido a inclinarse. 2 semanas más tarde, llegó el solsticio de invierno. Era la noche más importante del calendario de la manada. Normalmente, el Alfa se dirigía a la manada desde el balcón de la aguja, afirmando su dominio. El patio de abajo estaba abarrotado. Cientos de lobos, cambiaformas, familias y trabajadores de la fábrica esperaban de pie en la nieve. El aire estaba cargado de tensión. Habían oído los rumores. Sabían que Silas había sido exiliado. Sabían que el Alfa se había vuelto salvaje durante la cena. Estaban aterrorizados. Las puertas del balcón se abrieron. Magnus salió. Llevaba un pesado abrigo de lana negra, con las cicatrices visibles, pero con una postura firme. No parecía un loco, parecía un monarca. Se hizo el silencio entre la multitud. Magnus se agarró a la barandilla. Durante 10 años, su voz resonó en el valle, amplificada por la acústica de la piedra. Os he gobernado con miedo. Pensaba que el miedo era lo único que nos mantenía a salvo. Me equivoqué. Se volvió hacia las puertas abiertas y extendió la mano. Viven salió. No llevaba un vestido gris de sirvienta. Llevaba un vestido azul medianoche, ajustado y elegante. Parecía pequeña a su lado, pero caminaba con la cabeza alta. Una oleada de sorpresa recorrió a la multitud. Una omega en el balcón del Alfa. Era algo inaudito. Magnus le tomó la mano y la atrajo hacia él. No la ocultó detrás de él. La colocó justo a su lado. Aclara la garganta. Esta es Vivianfina Tate, anunció Magnus. No es de sangre noble. No es una guerrera. Pero cuando las víboras estaban en mi casa, cuando mi propia sangre me traicionó, ella fue la única que se mantuvo firme. Miró a la multitud, con los ojos brillando como el oro. No habrá más tributos, declaró Magnus. No más esclavitud por deudas, no más miedo. A partir de hoy, la manada Blackwood protegerá a los débiles. No los explotaremos. Y cualquiera que tenga algún problema con eso, hizo una pausa, dejando que el silencio se prolongara. Puede venir a discutirlo conmigo. Nadie se movió. Nadie lo desafió. Aclara la garganta. Entonces, lentamente, un aullido sordo comenzó en la parte trasera de la multitud. Se le unieron otros y otros más. En cuestión de segundos, todo el valle se llenó del sonido de los aullidos.
no de miedo, sino de aceptación. Un saludo al rey y a la mujer que lo había salvado. Viven miró al mar de gente y luego a Magnus. Él le sonreía. ¿Lista para la parte difícil?, le preguntó en voz baja. ¿Cuál es la parte difícil?, preguntó ella. Dirigir este lugar, dijo él, apretándole la mano. Pero tengo la sensación de que tú lo harás mejor que yo. El viento soplaba sobre el valle de Bitterroot, frío y cortante. Pero, por primera vez en una década, no se sentía amargo. Se sentía como un nuevo comienzo. El gigantesco Rey Alfa había caído y un hombre mejor había surgido en su lugar. Todo porque una intrépida Omega se atrevió a encender la luz. Y esa es la leyenda del Valle de Bitterroot. Es un recordatorio de que la fuerza no consiste en lo fuerte que puedas rugir o lo fuerte que puedas golpear. La verdadera fuerza es levantarse cuando te tiemblan las rodillas. Es Vivian Tate entrando en la guarida del león con nada más que una llave inglesa y una deuda, y saliendo con un reino en un mundo lleno de alfas falsos y líderes tóxicos. Sé un Magnus que aprende a confiar o sé una Viven que se niega a romperse. Si te ha gustado esta historia de karma, traición y romance, dale al botón me gusta. Ayuda mucho al canal. Y si quieres más historias como esta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna parte. ¿Qué habrías hecho si fueras Viven? ¿Habrías huido o te habrías quedado a luchar? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.